Momento de informe, momento de Lucas Lavandera. Elecciones reñidas en el interior, el litoral en disputa y posibles sorpresas. Sí, tratamos en el título de hacer una síntesis de lo que es el panorama en el interior del país. Vamos a analizar lo que sucede en 7 departamentos o lo que eventualmente podría suceder en 7 departamentos del interior del país, particularmente en Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. Abarcamos el litoral del país y luego nos venimos al centro, San José, Florida y La Valleja. ¿Qué puede suceder en estos departamentos? Como dice el título, el litoral parece ser una zona del país donde la disputa va a ser bastante reñida y donde posiblemente haya más de un cambio de signo político. En cambio, en otros departamentos podrían darse algunos resultados que hasta hace unos meses eran inesperados, y allí hay algunos politólogos que tienen diferencias. Algunos creen que podrían darse algunas sorpresas, otros creen que que aunque el clima indique esto, en realidad no va a haber un cambio de signo político. Pero sin más previa, vamos a meternos a desglosar departamento por departamento. Vamos a comenzar por el departamento de Salto, que actualmente lo gobierna el Frente Amplio. Allí el Frente Amplio presenta 3 candidatos: el exintendente Ramón Fonticiella, el actual secretario general de la comuna, Gustavo Chirif, y el actual diputado Álvaro Lima, que es hermano del intendente de Salto, Andrés Lima. La coalición republicana presenta las candidaturas de Marcelo Malaquina y Carlos Albizu, un colorado y un blanco respectivamente. Y aquí en el caso de Salto hay que hacer una salvedad, y es que es uno de los 3 departamentos en los que la coalición republicana se presenta como tal. Los otros 2 son Montevideo y Canelones. 3 departamentos, junto con Salto, en los que gobierna el Frente Amplio. ¿Qué dicen las encuestas? Según Nómade, la coalición republicana lidera con un 53,6% de intención de voto, mientras que el Frente Amplio tiene un 40,6%. Según esta consultora, el Frente Amplio tiene una fuga de votos mayor hacia los candidatos de la coalición republicana. Es decir, el 20% de quienes votaron la fórmula Orsi-Cose en el balotaje de 2024, en las elecciones departamentales votarían a Malaquina y Albizu, es decir, los candidatos de la coalición. Mientras que solo el 5,6% de quienes votaron la fórmula Delgado-Ripoll en el balotaje votarían ahora por alguno de los candidatos frente amplistas. Conversamos con el politólogo Antonio Cardarello sobre la disputa en el departamento de Salto, y esto nos decía. Salto es uno de los 3 departamentos donde como todos los martes, la ex coalición de gobierno, ahora en la oposición, se presenta como coalición republicana, y aparentemente sería en la que esta comparecer bajo este lema estaría dando frutos, ¿no? En el sentido de lograr el objetivo del gobierno departamental. Sin embargo, para algunas encuestas como la de Ágora, que justamente es una empresa que está radicada en Salto, el escenario es bastante más competitivo. Si bien las mediciones está un poco por encima del nivel de intención de voto de la coalición republicana, el Frente Amplio estaría dando competencia y ellos prevén un resultado que se estaría definiendo en estos días, en esta semana, ¿no? Vamos a bajar un poco ahora por el litoral y vamos a ir al departamento de Paysandú, vamos a ir a la tierra del Chajá. Allí, en estas elecciones departamentales, los blancos tienen como candidato a Nicolás Olivera, que va por la reelección. El blanco es el actual intendente. Además está Jorge Larrañaga Vidal, hijo del 2 veces intendente Jorge Larrañaga, y la tercera candidata blanca es Gabriela Gómez. El Frente Amplio, en tanto, presenta 3 candidatos. El ex intendente Guillermo Caraballo encabeza una nómina que además tiene a Mario Díaz y a Natalia Martínez, y en tanto el Partido Colorado presenta 2 candidaturas, la de Franklin Belvedere y David Helguera. El Frente Amplio acá tiene expectativas bastante firmes, ya que fue pareja la elección en 2020, más allá de que se impuso el Partido Nacional. O tenía expectativas bastante firmes hasta hace unos meses. La situación ha ido cambiando de un tiempo a esta parte. Hay que destacar que Paysandú tuvo alternancia de poder en 5 de las 8 elecciones que se celebraron desde la reapertura democrática, y solo Jorge Larrañaga fue capaz de ser reelecto. Ganó por primera vez en 1989 y fue reelecto en 1994. Según el último informe de la consultora Ágora, en el departamento del Litoral, en Paysandú, podemos estar ante un hecho que no se registra hace mucho tiempo. Podemos estar ante la reelección inmediata de un intendente de turno, ya que
como decíamos, bueno, de un tiempo a esta parte Nicolás Olivera parece tener mayores chances de quedarse en la titularidad del Ejecutivo departamental. Esto tiene que ver con cómo entienden los sanduceros que se encuentra el departamento. La mayoría de los habitantes de Paysandú entienden que se encuentra avanzado y Nicolás Olivera, intendente que va por la reelección, logró en este contexto tener una aprobación de casi el 51% y niveles de desaprobación relativamente bajos, de un 21%. En este contexto, lo que indica Ágora es que el Partido Nacional tiene un 49% de intención de voto, el Frente Amplio un 39%, el Partido Colorado un 3,5%, mientras que hay un 5,5% de indecisos. Dialogamos desde Nada que Perder con la politóloga Tamara Zamudio de la consultora Nómade y asegura, bueno, que este es uno de los departamentos donde aparentemente va a haber continuidad. También hay dos casos donde, bueno, está bastante dado, o si se quiere, hay como grandes posibilidades de que exista una reelección. Eso es en el caso, por ejemplo, de Paysandú, donde existiría una reelección luego de que recién en los años o en la década de los 90 Larrañaga fuera reelecto, ¿no? Algo que no venía pasando en Paysandú y que había tenido bastante alternancia. Bueno, parecería que en este caso va a seguir siendo nacionalista, ¿verdad? También conversamos sobre este departamento con el politólogo Antonio Cardarello, que decía, bueno, que hay una diferencia que es bastante considerable y que esto quebraría el escenario de alternancia que se venía dando en el departamento. Y ahí hay una diferencia bastante considerable que está por encima del margen de error y que es favorable al Partido Nacional. Esto llevaría a que se quebrara el escenario de alternancia que habíamos tenido en los últimos 20 años, ¿no? 2005 y 2015 ganó el Frente Amplio, 2010 y 2020 el Partido Nacional, y ahora estaría repitiendo el Partido Nacional, y no solamente eso, sino que Nicolás Olivera lograría la reelección como intendente, alguien que en estos 40 años que vamos de redemocratización nadie había logrado excepto Jorge Larrañaga, que fue electo en el 89 y reelecto en el 94. Entonces sería una elección bastante particular en ese sentido de que se terminaría la alternancia continua y el Partido Nacional lograría una nueva elección al frente de gobierno departamental. Ahí pueden influir varias cosas, la aprobación de la gestión del gobierno, el que ha llevado bastantes cuestiones como por ejemplo una sede de la UDELAR al departamento, o la creación de municipios en Paysandú, que también en muchos casos puede observarse como muchos líderes departamentales se utilizan los municipios como lugar donde quedan bastiones electorales también para que le pueden permitir ser más exitosos. Pero el escenario que tenemos, por lo menos por la información, es esa, quizá más competitiva Salto, más definida en el caso de Paysandú. Y ahora vamos a entrar en uno de los departamentos que tiene algunas particularidades que son interesantes de analizar. Vamos a bajar un poquito más y vamos a ir al departamento de Río Negro. Por el Partido Nacional, que es el partido que gobierna en Río Negro en este momento, se presentan Mercedes Long, Hernán Godoy y José Amado Martínez. Del Frente Amplio, uno de los candidatos es Oscar Terzagui, quien ya ocupó la intendencia de 2015 a 2020, Guillermo Lebrato y Sergio Milesi. Por el Partido Colorado, en tanto, la propuesta es de Gualberto Carminati, hijo del 3 veces intendente de su departamento y presidente de UTE, y Mario Carminati. Vamos al informe de Ágora, el último informe de Ágora sobre el departamento de Río Negro. Bueno, en este departamento del litoral es uno de los que fue fuertemente golpeado por la diferencia cambiaria con Argentina, y por lo tanto allí se observan una serie de indicadores que no favorecen al actual partido de gobierno. Y a esto además se le suma una fuerte desaprobación al actual intendente, Omar Lafluf, que en este caso no compite por su reelección. La opinión que tienen los habitantes del departamento sobre la situación actual es claramente negativa. Más de la mitad consideran que el departamento está estancado y más de un tercio dicen que el departamento está retrocediendo. Hay solo algo más de un 10% de los ciudadanos que consideran que el departamento está avanzando. Y si bien esta tendencia ya se venía observando, la magnitud de la disconformidad con la coyuntura actual es muy evidente. El desempleo, el arreglo de las calles y la economía son los problemas locales que más definen como preocupantes los ciudadanos de Río Negro.
Más de 6 de cada 10 de los ciudadanos desaprueban la gestión de la intendente Lafluf, mientras que de los que la aprueban son casi el 15% y casi el 19% de los encuestados la considera regular. Y esto es muy importante para entender por qué Omar Lafluf no decide presentarse a la reelección, ya que el patrimonio electoral de ser un intendente es muy importante en el interior del país. Entonces, cuando un intendente del interior no decide presentarse a la reelección, es una señal de que algo está sucediendo. Ahora, esa sería la afectación a la persona y al partido. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la intención de voto? Hay una preferencia hacia el Frente Amplio que está en el 40% de intención de voto. En el segundo lugar, y varios puntos detrás, al parecer el Partido Nacional con algo más del 30%, y en tercer lugar el Partido Colorado con un 11,5%. La respuesta es, bueno, esta desaprobación que tiene la gestión de Lafluf y la situación del departamento estaría incidiendo en la intención de voto en el departamento de Río Negro. Que es interesante ahí ver, si miramos los departamentos del litoral y cómo razonó en la totalidad del país, sobre todo el Partido Nacional, si iba en coalición con los otros partidos, para la redundancia, de la coalición republicana o no, que en este caso, bueno, resuelve hacerlo no solo en Salto, Canelones y Montevideo, y estamos viendo que quizás Río Negro lo puede perder por no ir en coalición, por confiarse en que el Partido Nacional solo podía ganar. No es tan lineal como hacer un simple cálculo matemático, pero si decidiéramos hacerlo, lo que sería la coalición republicana estaría obteniendo algo más de un 42% frente a un 40% que tiene el Frente Amplio. O sea, si fuera lineal y matemático, le hubiera resultado positivo presentarse como coalición. Sí, por pocos puntos, pero quizás competían. Estaría por lo menos en un escenario competitivo, exactamente. Claro. A partir de estos números, ¿qué podemos esperar este domingo? Bueno, esto nos decía Antonio Cardarello. Río Negro, ahí tenés tenés dos cuestiones. Tenés la fuerte desaprobación y el hecho que es uno de los dos departamentos donde el intendente, pudiendo ir por la reelección, no lo hace, que es el caso de Lafluf. Y ahí también las encuestas, y acá tenemos ya más de una medición, y Ágora también publicó ayer o antes de ayer una encuesta sobre Río Negro. Lo más probable, el escenario más probable es que el Frente Amplio retorne al gobierno departamental de Río Negro. Y en eso coinciden varias empresas, ¿no?, que han hecho mediciones sobre Río Negro, estarían confirmando eso. Que ahí tendríamos alternancia probable en Salto, continuidad en Paysandú, alternancia en Río Negro. Vamos a bajar un poco más y vamos a ir a un departamento, bueno, que ha estado en el centro de la polémica. Vamos a ir al departamento de Soriano. ¿Qué candidatos presenta el Partido Nacional, que es el partido que gobierna en este momento? Bueno, presenta al actual intendente Guillermo Besosi, intendente electo, Guillermo Besosi, Federico García y María Zulma Zarute. Los candidatos del Frente Amplio son Carla Istacio, Pablo Ponce y Carlos Milton Sorondo, y los candidatos del Partido Colorado son Martín Melasi, Andrés Centurión y Néstor Causa. Mucho se ha hablado luego de la formalización a Besosi sobre cómo podría impactar o no eso en los resultados. Bueno, según el informe de Ágora, en medio de esta tormenta política generada por la situación judicial del principal candidato a retener la intendencia, bueno, el departamento se encuentra en una campaña más reñida de lo que estaba hace unos meses. Casi un 60% de los habitantes de Soriano manifiestan ahora que el departamento está estancado, y esa situación difiere de lo que se registraba por esta misma consultora hace unos meses atrás. Llamativamente, el tema de la corrupción política se instaló en el departamento como un tema prioritario para un grupo que no es mayoritario, pero que sí es significativo. Hay un número creciente de entrevistados que señala también, además, como un tema secundario, pero preocupante, la droga en el departamento de Soriano. El Partido Nacional aquí mantiene una diferencia que sostiene no solo históricamente, sino también desde el año pasado, pero la ventaja es mucho menor a la que se venía observando en mediciones anteriores de la consultora Ágora. Y a su vez se registra un crecimiento no solamente del Frente Amplio, sino también del Partido Colorado. Vamos a los números. El Partido Nacional tiene un 37,5% de intención de voto en el departamento de Soriano, un 35,5%, 2 puntos por debajo aparece el Frente Amplio, y el Partido Colorado aparece con un 13,5% de intención de voto. Hay un 7,5% de indecisos. O sea, es un escenario bastante competitivo en la previa, según los números. Muchos seguramente
seguramente se inclina por el Partido Colorado, con esto de seguir perteneciendo a la coalición republicana, pero no apoyar al mismo partido que está gobernando hoy por todo lo que ha trascendido, ¿no? Y aquí lo mismo que analizábamos en el departamento de Río Negro, no es lineal el cálculo, pero si así lo fuera, Sí, claro. el Partido Nacional diríamos que ya tendría, la coalición ya tendría la elección cerrada a menos de una semana de las elecciones. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer de este escenario competitivo en Soriano? Así lo explicaba Antonio Cardarello. Un escenario bastante competitivo, ¿no? Arriba el Partido Nacional, 2 puntos por encima del Frente Amplio, o sea que la elección es bastante competitiva. Muestra también una recuperación del Partido Colorado, que estaría votando bastante mejor que hace 5 años, y eso también explica un poco el declive del Partido Nacional. Aparentemente, las denuncias sobre el caso Besosi, que en principio parecían no impactar, habrían tenido alguna repercusión definitivamente. ¿Esto quiere decir que va a haber alternancia? No lo sabemos. Incluso Ernesto Nieto, el responsable de Ágora, un colega politólogo, dice que el perfil de los indecisos, de aquellos que no manifiestan todavía una intención de voto, sería más proclive a votar por el Partido Nacional que por el Frente Amplio, así que una elección más competitiva de lo habitual en el caso de Soriano, por los gobiernos departamentales, pero donde el Partido Nacional todavía sí tiene una ligera ventaja. A nivel de intención de voto y por el perfil de los indecisos, parecería que va en ese sentido. Antes de irnos del litoral del país, escuchemos el análisis de la politóloga Tamara Zamudio sobre lo que sucedería eventualmente en esta zona del país y particularmente en el departamento de Soriano. Lo que podemos pensar o esperar es que la zona del litoral es una zona que tiene disputas como bastante más marcadas, esto que decía en relación, por ejemplo, a Salto, a Río Negro, también en Soriano, donde, bueno, como sabemos, han estado en primera plana de todo lo que ha sido las denuncias y la imputación hacia el actual intendente Guillermo Besosi, que se presenta nuevamente como candidato a intendente y que si bien contaba con chances, o aún están obviamente vigentes las oportunidades, digamos, de que el Partido Nacional repita ese gobierno, bueno, toda esta situación que se ha dado con las denuncias e imputaciones vinculadas a actos de corrupción que tienen a el actual intendente, incluso con una prisión domiciliaria, bueno, abrieron más el panorama a las posibilidades de que el Frente Amplio pueda llegar a ganar, aunque lo que parece ser es como una disputa más fuerte o más grande, digamos, en un departamento, que ha sido históricamente o tradicionalmente nacionalista, ¿no? Entonces allí habrá que ver si qué tanto peso tendrá en definitiva esta situación que se genera en relación a la imputación y a la investigación penal que está en curso, para cambiar o no un signo político de una tradición departamental que ha sido muy fuerte en el caso de Soriano. Salimos definitivamente del litoral del país y vamos de oeste a este. Vamos a ir ahora al departamento de San José. Un departamento que desde la Restauración Democrática es un bastión del Partido Nacional, que tiene 2 candidatos, la intendenta Ana Bentaberri y el ex diputado Rubén Basigalup. Alfredo Lago es quien compite bajo el lema del Partido Colorado y el Frente Amplio optó por 3 candidaturas, Federico Diana, María Noel Bataglino y Ofelia Umpierres. ¿Cuál es el escenario que podemos esperar en el departamento de San José? Bueno, este es el análisis de Antonio Cardarello. Es un escenario que yo por lo menos no conozco, no tengo información de encuestas ni de San José ni de La Valleja, que son 2 departamentos que se mencionan donde probablemente podría haber una sorpresa. Lo que tenemos de San José son la tasa de aprobación de la gestión de la intendenta no era tan buena, por lo menos hacia fin de año. Ahí ahora había hecho también una encuesta que le daba que había cierto nivel de competencia para el Frente Amplio, favorable al Frente Amplio, pero eso fue en diciembre del año pasado, o sea, muy cerca del resultado nacional, donde en un departamento donde el Frente Amplio votó muy bien en octubre, y fue uno de los 5 donde Orsi ganó el balotaje, ¿no? Eso también redobló la expectativa por parte del Frente Amplio. Los antecedentes históricos lo que muestran es lo contrario, ¿no? Que el Partido Nacional es prácticamente imbatible en San José. La intendenta
va por la reelección. El otro candidato del Partido Nacional es el diputado del Partido Nacional del departamento, o sea que tiene dos candidatos muy fuertes. Hay que ver si el Frente Amplio le da, depende mucho de cómo vote, supongo que en la capital, en San José de Mayo, y en Ciudad del Plata, que son los lugares, sobre todo Ciudad del Plata, donde históricamente el Frente Amplio ha votado muy bien en ese departamento. Entonces sería una sorpresa. Siempre todas las elecciones nos deparan algunas, pero hay que ver. Yo sin tener datos te diría que a priori me parece bastante poco probable, pero no dispongo de encuestas tampoco. Vamos rápidamente al departamento de Florida. Allí los candidatos del Partido Nacional son Carlos Enciso y Cayetano Stopingi, del Frente Amplio Mariana Lorier, Álvaro Vega y Juan Francisco Giaquetto, y del Partido Colorado Pablo Lanz y Juan Antonio Amaro. El informe de Ágora destaca que Florida es uno de los departamentos que muestra alternancia de los tres partidos que compiten en este departamento desde el retorno de la democracia. Aquí otra particularidad. Es otro de los departamentos en los que el intendente puede ser reelecto y no compite. Y esto es una señal. ¿Qué sucede? El intendente Guillermo López tiene un 36,4% de desaprobación y un 24,8% de aprobación. Como decimos, cuando un intendente puede ser reelecto y no se tira, hay una señal, algo sucede allí. Intención de voto. El Partido Nacional tiene un 35,4% de intención de voto, el Frente Amplio un 33,1% y el Partido Colorado un 12,5%. Hay un 16% de indecisos. Entre el primero y el segundo, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, tenemos 2 puntos de diferencia con 16% de indecisos. Parece ser un escenario competitivo, pero escuchemos qué es lo que nos decía al respecto Antonio Cardavelo. Había un escenario también bastante favorable para el Frente Amplio porque la aprobación de la gestión del intendente tampoco era del todo buena, pero eso parece haber cambiado con el desistimiento del intendente de ir por la reelección. Es el otro departamento donde el intendente, pudiendo ir, no lo hace, lo cual es un síntoma. Y sí vuelve Enciso, que fue el candidato natural, fue el que rompió la alternancia continua que se daba en Florida, logró ser reelecto, el único que ha sido reelecto intendente en Florida. Y bueno, ahora su figura podría concitar una mayor aprobación. Hay que ver qué puede pasar con el tema de las elecciones a nivel de las poblaciones donde se juntaron firmas para que se crearan municipios, como 25 de mayo, como 25 de agosto, donde tanto el intendente como la Junta rechazaron esa posibilidad. Y bueno, a ver si eso puede tener algún elemento favorable. El Frente Amplio, al igual que en varios departamentos, presenta sus ex intendentes, Giaquetto en este caso, o Giacchetto, también un ex diputado como Mato, o sea que también son dos candidatos potentes. Hay que ver. En principio, la información que tenemos es que Florida, el escenario más probable es una continuidad del Partido Nacional y una nueva reelección de Enciso. ¿Hacia dónde vamos ahora, Luqui? Y por último vamos al departamento de La Valleja, muy rápidamente. ¿Qué candidatos hay aquí? Bueno, por el Frente Amplio, Javier Umpierres y Daniel Jiménez. Por el Partido Nacional, Mario García y Carol Aviaga. Según la última encuesta de Nómade, el Frente Amplio tiene un 47,4% de intención de voto, el Partido Nacional un 43,4% y el Partido Colorado tiene un 7,7%. Escuchemos cuál es el análisis de Tamara Zamudio. La Valleja también es otro departamento que tiene una tradición blanca muy fuerte y muy relevante, pero que también ha tenido una disputa muy fuerte en la interna nacionalista. Las candidaturas que están desde el Partido Nacional son candidaturas que tienen una disputa muy importante y que la han tenido a lo largo de las gestiones de Adriana Peña, por ejemplo, y bueno, hay ahí abierta una posibilidad. Yo la veo un poco más difícil, digamos, por eso de que también las tradiciones tienen mucho peso dentro de lo que son estos departamentos, y bueno, y hay también ahí una organización política a nivel partidario que bueno, que también tiene su importancia, y también recordemos
bueno, están en disputa. Ahí pasaba el análisis sobre La Valleja, y una última pregunta que nos quedaba pendiente como para darle un marco final, porque hemos tenido casos de corrupción en el departamento de Artigas, tuvimos el caso de Salto Grande en el departamento de Salto, tenemos el caso de Guillermo Besosi en Soriano. ¿Cómo inciden estos casos? Porque, por ejemplo, desde aquí nos llama a veces la atención, bueno, cómo, pese a lo que sucedió en Artigas, estos referentes mantienen la popularidad. ¿Cómo se puede explicar que estos casos muevan o no muevan la aguja? Así lo explicaba Tamara Zamudio. Eso podríamos verlo después de los resultados del 11 de mayo. Yo creo que ahí habría que ver, por ejemplo, el caso de Besosi, que es un caso que, bueno, donde, por ejemplo, ya tenemos una imputación de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial, ¿no? En una investigación que está abierta, pero que parece tener indicios de claridad en relación a los delitos. Bueno, esto que mencionaba, Soriano, quizás tenía un poco más dado el triunfo el Partido Nacional antes de que ocurriera ese tipo de situaciones. Habrá que ver si eso en definitiva termina siendo una situación clave para una derrota. Pero debemos recordar que muchas veces a nivel del gobierno nacional hay otros aspectos que juegan y que tienen mucha importancia. Esta cuestión del gobierno de cercanía en muchas oportunidades genera una vinculación entre determinadas figuras que son más caudillistas y que tienen una impronta muy muy territorial o de mucha presencialidad, y que bueno, que eso se traduce, digamos, en un apoyo más cercano y más humano de parte de él. Bueno, ahí pasaba entonces el análisis de por qué estos casos mueven o no mueven la aguja en el interior del país. Muchísimas gracias, Luqui, tremendo trabajo. Fue un placer.